Hola, ¿cómo estoy? Buenas noches, un gusto estar con todos ustedes. Día 73 de la cuarentena en Bolivia y segundo día de la flexibilización de la cuarentena dinámica en 5 departamentos del país. Temas importantes el día de hoy, elecciones, las próximas elecciones. Ya hay una fecha, vamos a hablar de inmediato con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Un gusto poder hablar con usted para además ir ya aclarando algunas dudas que todavía tenemos con relación a esto. Hasta las 6 de la tarde nos señalaban de que en la Asamblea estaban esperando este proyecto de ley para modificar la fecha de las elecciones. ¿Han enviado finalmente? El Tribunal Supremo Electoral va a remitir el día de mañana el proyecto de ley que se anunció el día de hoy en una conferencia de prensa en el cual estuvieron presentes varios candidatos presidenciales expresando y señalando su acuerdo con la propuesta que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral que permite la flexibilización del calendario electoral y la fecha de la elección para el domingo 6 de septiembre. Este fue el resultado de proceso de concertación, de consulta y de negociación con todas las fuerzas políticas. Muy bien. Dentro de estas fuerzas políticas han estado miembros de Creemos. Se ha dialogado todas las fuerzas políticas, por supuesto algunas fuerzas políticas tienen la entera libertad y finalmente acompañar o no este proceso que ha dado el Tribunal Supremo. Esto hace parte de la libertad y de las decisiones que tiene cada una de las organizaciones políticas. A ver, ¿quién ha definido la fecha de las próximas elecciones, por favor? El Tribunal Supremo Electoral llevó adelante este proceso de concertación, de consultas, pero para saber si existía predisposición en las organizaciones políticas para poder flexibilizar el plazo de la elección y fijar una nueva fecha. Las organizaciones políticas señalaron de manera afirmativa y luego se produjo una etapa también de negociación, de concertación en la búsqueda de una fecha que pudiera ser adecuada. Y se tomó, por supuesto, en cuenta los efectos de la pandemia, pero también la necesidad de dotar de certeza al proceso electoral boliviano. Y finalmente se resolvió que la fecha adecuada para este proceso es el domingo 6 de septiembre de 2020. Ese día los ciudadanos acudiremos a votar a un proceso electoral que será técnicamente sólido, políticamente imparcial y con las debidas medidas de seguridad de salud pública. A ver, hasta el mes de septiembre estoy perdiendo un poco la cuenta. No sé si son 9 o 10 meses que pasarían desde las pasadas elecciones de octubre del año pasado. ¿Va a haber una nueva convocatoria para estas elecciones o van a continuar con el trabajo como anteriormente había anticipado? Se va a reanudar el calendario electoral, es decir, estamos dentro de este proceso electoral cuyo calendario electoral se suspendió el 22 de marzo por la cuarentena. Nos restan 45 días hasta la jornada de votación desde el momento en que se reanude el calendario electoral, lo que sucederá en la segunda quincena de julio, y se completarán las actividades pendientes, es decir, todas aquellas que debían realizarse desde el 22 de marzo hasta el 3 de mayo. Esos 45 días serán los que se completarán una vez que se reanude el calendario electoral y que nos permita llegar a la jornada de votación el domingo 6 de septiembre. Le hago esta consulta porque Creemos tenía entre su lista de exigencias justamente esto, el de abrir el padrón para que personas que han cumplido de octubre a la fecha, que han cumplido 18 años, puedan votar en estas elecciones. Las normas que están en vigencia en el país, entre ellos el principio de preclusión, indica que todas las actividades que se realizaron desde el momento de la convocatoria del proceso electoral hasta el 22 de marzo están concluidas y están consolidadas. Por lo tanto, lo que se va a hacer es reanudar el calendario electoral y completar las actividades que estaban previstas y que están previstas en estos 45 días finales de este proceso electoral. Muy bien. ¿Y cuándo arrancaría este proceso?
ya para prepararse la pequeña campaña que van a tener en todo caso los partidos políticos? El proceso se va a reanudar en la segunda quincena de julio y vamos a completar los 45 días que faltan para llegar hasta el 6 de septiembre con todas las actividades que estaban ya previstas y programadas. Entre ellas, por ejemplo, la difusión de la propaganda y publicidad de las organizaciones políticas. Se van a reanudar también actividades como el sorteo de jurados y la capacitación de jurados, que van a tener modalidades nuevas porque estamos incluyendo todas las medidas de protección de salud pública. Muy bien, y eso también va a responder a algunas de las otras exigencias, tanto de Creemos como también de Juntos, ¿no es cierto? Preservar ante todo la salud de los bolivianos. Vamos a estar pendientes mañana, entonces, presidente, de la llegada de ese proyecto a la Asamblea Legislativa. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.